Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a abordar el tema del análisis general de orina con un enfoque en el primer nivel de atención. Bien, todos conocemos o hemos escuchado del famoso examen general de orina, o mejor conocido en el mundo médico como un EGO. ¿Qué es? Es un método de diagnóstico simple, sencillo y rentable que tiene su máxima utilidad cuando con cierta experiencia se correlaciona con el cuadro clínico del paciente. Es un examen tremendamente complejo, puesto que nos proporciona información no solo de lo que ocurre a nivel glomerular, sino a nivel tubular, cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, vejiga y finalmente uretra. Es decir, es un examen que aporta mucha información sobre todas las vías urinarias. De acuerdo a la literatura, ¿cuál es la mejor muestra que debemos obtener? La segunda micción, ya que por su estancia prolongada la primera muestra en la vejiga puede producir lisis de elementos formes. A los pacientes se le tienen que emitir las siguientes recomendaciones: un ayuno de al menos 8 horas, que eviten ejercicio físico extremo durante 72 horas previas a la toma de muestra, porque esto puede producir proteinuria, hematuria, cilindriuria. Se debe de evitar el análisis durante la menstruación, un lavado de manos adecuado previo a la toma, lavado meaturetral y que se colecte la orina a la mitad del chorro miccional. Todo esto es importante por situaciones que veremos un poco más adelante. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a interpretar o a ver de un análisis general de orina? El primer aspecto será el color. Un color normal es un color amarillo ámbar y este está dado por la presencia de urocromos, o sea, los urocromos son los encargados de darle el color a la orina. Y aquí viene situaciones anormales y su significancia clínica. Un color rojo en la orina puede ser sugestivo de hematuria, porfiria e hiperuricosuria. En cambio, un color rojo marrón nos puede estar dando señales de que estamos excretando hemoglobina a través de la orina, y un color marrón sugiere la excreción de mioglobina a través de la orina. Entonces vemos cómo desde el aspecto del color podemos ir dándole un enfoque clínico hacia una probable patología. El siguiente aspecto a evaluar en un análisis general de orina es la transparencia. Lo normal es que la orina sea transparente. En cambio, lo normal es que tenga un aspecto turbio. Pero debo decir que un aspecto turbio no es sinónimo de una infección de vías urinarias, ya que el aspecto turbio se puede dar por eritrocitos, por cristales, por proteína, por glucosa. Es decir, recordemos, orina turbia no es sinónimo de infección de vías urinarias. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el olor. El olor normal característico de la orina se da por la presencia de amoníaco. Si nosotros estamos o se reporta que la orina tiene un olor rancio, quizás se pueda asociar a una patología que se llama fenilcetonuria, y si tiene un olor fétido se asocia a infecciones de vías urinarias. Ok, continuamos con la parte física del análisis general de orina y evaluaremos la densidad, que la densidad se traduce como la relación entre solutos y solventes en la orina. Lo normal va en estos parámetros, aunque puede variar acorde a cada laboratorio. Lo anormal tiene dos aspectos importantes: cuando una densidad está baja y cuando una densidad está alta. Cuando hablamos de una densidad baja, la podemos dividir en que sea una densidad baja fisiológica por no respetar el ayuno del que hablamos, de por lo menos 8 horas, en el cual el paciente pudo haber ingerido líquidos y con eso alterar la densidad de la orina. En cambio, una densidad baja de etiología patológica podríamos asociarlo como una probable diabetes insípida. Recordemos que en esta entidad no se puede concentrar la orina. En el aspecto contrario, una densidad alta fisiológica se puede dar por un ayuno prolongado, mucho más allá de las 8 horas que se le recomendaron al paciente, o patológicamente cuando el paciente esté presentando excreción de glucosa por la orina, es decir, glucosuria, que se haya administrado algún medio de contraste, o que el paciente esté excretando proteínas por la orina, proteinuria. Ok, el pH, generalmente sabemos que la orina tiene un pH ácido. De acuerdo a los diferentes parámetros de laboratorio, van a encontrar diferentes parámetros. Lo normal, en un aspecto neutro, sería que el pH de la orina sea menor a 6.5, y lo anormal
se puede dar cuando haya un pH mayor a 6.5. E igual tiene dos ramas, un aspecto fisiológico como el que no respeten el ayuno, o un aspecto patológico como una acidosis tubular renal, infección por gérmenes ureasa positivos, por ejemplo los gérmenes de tipo Proteus. Ok, la glucosa. También sabemos que no es normal que un paciente esté excretando glucosa a través de la orina. Entonces lo normal sería que un paciente no excrete glucosa a través de la orina. Lo anormal se puede dar en dos casos. Una, cuando haya un paciente que esté presentando una hiperglucemia mayor a 180 miligramos por decilitro, ya que esto se considera una diabetes mal controlada. Y la carga tubular de glucosa va a superar al transporte tubular máximo de glucosa a nivel del túbulo proximal de la nefrona del riñón. Entonces, el transporte tubular se ve superado, entonces ya no puede reabsorber la glucosa a nivel tubular, entonces tiende a excretarse a través de la orina. Y hablamos de una glucosuria positiva en caso de normoglucemia, cuando haya alteraciones en los transportadores de glucosa sodio a nivel del túbulo proximal, es decir que quizá la glucosa esté normal, pero los transportadores que se encargan de reabsorberla a nivel tubular estén alterados. Otra situación que se presenta son las proteínas. Lo normal es que no se excreten proteínas por la orina, y lo anormal y la significancia clínica que tienen es que puede darnos señales de algún proceso o algún daño a nivel glomerular, es decir, que haya una alteración en la barrera glomerular que esté permitiendo que se estén excretando las proteínas. De igual manera, en una cruz, en un examen general de orina nos orienta más o menos a que el paciente está excretando 30 miligramos por decilitro. Si el laboratorio reporta 2 cruces, más o menos van en un rango de 30 a 100 miligramos por decilitro, 3 cruces de 300 miligramos por decilitro y 4 cruces estamos hablando de prácticamente 2 gramos por decilitro, lo cual lo sitúa en un rango nefrótico. La esterasa leucocitaria es otro aspecto a tomar en cuenta del análisis general de orina. Lo normal es que no esté presente. En cambio, lo anormal y la significancia que tiene es que si es positiva, puede traducir la presencia de leucocitos viables o lisados en procesos infecciosos o inflamatorios. Sin embargo, que nos reporten una esterasa leucocitaria no siempre es sinónimo de infección de vías urinarias. Bien, continuamos con otro aspecto que es la presencia de nitritos. Lo normal es que no haya nitritos positivos en la orina. En cambio, lo normal es que se presenten, pero la presencia de nitritos traduce únicamente en la presencia de una bacteria con actividad nitrato reductasa, como la Escherichia coli, que como sabemos es la etiología o el germen etiológico más frecuente en infección de vías urinarias adquiridas en la comunidad. Pero que haya nitritos negativos no significa que no podamos estar ante la presencia de una infección del tracto urinario. Ok, cerramos con las bilirrubinas. Lo normal es que no haya bilirrubinas en la orina. Lo anormal y la significancia clínica es que aparezca, o sea que sea positiva. La única bilirrubina que aparece en la orina es la bilirrubina conjugada. Por lo anterior, nosotros podemos deducir que el paciente tiene una hiperbilirrubinemia a expensas de hiperbilirrubinemia conjugada por obstrucción de la vía biliar extrahepática. Las cetonas generalmente son negativas. Lo anormal y la significancia clínica es que estén presentes en la orina. Sin embargo, pueden darse de manera fisiológica por un ayuno prolongado o de manera patológica ante una probable cetoacidosis. Vamos con el aspecto del sedimento urinario del examen general de orina. Bien, el primer aspecto que vamos a ver es la presencia de eritrocitos. Se considera que puede existir de 0 a 2 eritrocitos por campo y se puede considerar normal. En cambio, lo normal y la significancia se da cuando hay más de 2 eritrocitos por campo, y aquí ya podemos hablar de una hematuria microscópica solo cuando se detecta a través del sedimento precisamente, o macroscópica cuando es visible al ojo humano. De aquí podemos ver también la etiología, si es de origen glomerular o no glomerular, el tipo de hematuria que está presentando el paciente. Es altamente sugestiva que sea de etiología glomerular cuando el sedimento urinario reporta que hay eritrocitos dismórficos en más de un 40% y la presencia de un solo cilindro eritrocitario.
y en cambio vemos o podemos pensar que es de una etiología no glomerular cuando los eritrocitos se reportan eumórficos y sin cilindros eritrocitarios. Los leucocitos es el siguiente aspecto a tomar en cuenta en el sedimento urinario. Lo normal es que haya de 0 a 5 leucocitos por campo, y lo normal es que cuando se presenten más de 5 eritrocitos por campo puede existir una probable infección o una nefritis intersticial. Entonces, tener leucocituria no es sinónimo de infección del tracto urinario, pero es sugestivo de. Los cilindros eritrocitarios, lo normal es que se presenten cilindros hialinos, y lo anormal, aquí viene lo importante, cuando se presentan cilindros eritrocitarios granulosos, pueden traducir enfermedad renal no específica, como los pacientes con enfermedad renal crónica pueden presentar cilindros granulosos al sedimento urinario, lo cual pues es sugestivo de que tienen algún padecimiento renal. Igual los cilindros serios, y los cilindros eritrocitarios son los cilindros con eritrocitos en su interior, que eso nos traduce en un daño glomerular. Los cilindros leucocitarios se pueden considerar patognomónicos de una pielonefritis, es decir, de una infección del tracto urinario superior. Para terminar este video hablamos de las bacterias. Lo normal es que no haya bacterias en la orina, en un reporte de un examen general de orina, y lo anormal sugiere que exista una probable infección. Sin embargo, bacteriuria no es sinónimo de infección, ya que recordemos que para que se considere una infección del tracto urinario debe existir la presencia de bacterias y además síntomas urinarios. Si un paciente está sintomático, entonces no podemos considerar que tiene infección de vías urinarias. Y estos son los aspectos más importantes con relación a cómo interpretar y analizar el examen general de orina en el primer nivel de atención y en general para darle la máxima utilidad a este importante estudio paraclínico. Muchas gracias.